Hola jóvenes, bienvenidos a todos. Estoy muy contento de saber que estáis aquí una vez más, que queréis oír la palabra de Dios conmigo y así espero, broma, pero espero que estéis muy bien, guardados ahí en vuestra casa. Espero que estéis aprovechando este tiempo pues para escuchar música cristiana, para tener un momento con Dios diferente a otros momentos que no has podido tener. Que este sea tu momento, cógelo, abraza, porque el Espíritu Santo está dispuesto a aquellos que quieren más de Él. Así que me alegro mucho que estéis aquí, un abrazo para ti, para vuestra familia, y que sigamos yendo juntos y caminando juntos. Así que antes de empezar, quiero que oremos y que demos esto al Señor, que entreguemos este momento al Señor para que Él obre en tu vida y en mi vida. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por este día, por este momento, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno que está viendo este vídeo, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a hablar, Señor, a sus vidas de una manera sobrenatural, que tú vengas a hablar en sus vidas de una manera muy grande, Padre. Oh Señor, toca su corazón, su mente, su alma, y Espíritu Santo, que sea tu palabra entrando, ministrando dentro de ellos, que sea tu palabra cambiando, transformando y atrayendo cada uno de ellos a tu corazón, Jesús. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Padre, porque solo tú eres merecedor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues quiero que me acompañéis a Mateo 16, 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. El móvil, la Biblia, lo que tengáis por ahí, que lo podáis coger y acompañarme, pero cogerlo. No os quedéis ahí solo escuchando, ser partícipes también de este momento. A tope. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. En este contexto que estamos viendo, cuando Jesús está anunciando su muerte, está con sus discípulos, observamos algo que el Señor nos lleva a que nuestro corazón se acerque más a Él y podamos aprender de esto. ¿Cómo podemos entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de este pasaje tan profundo y grande? Y lo que nos quiere decir es que en el momento en que Jesús le estaba anunciando a sus discípulos lo que iba a acontecer, que iba a padecer, que iba a morir y que iba a resucitar, Pedro aparte le dice: Señor, ten compasión de ti, no hagas esto. Y aquí es cuando Jesús le reprende. Y capaz que decimos: madre mía, pero yo incluso hubiese actuado igual, yo hubiese pensado igual, porque al fin y al cabo quiero estar con Jesús, quiero más de Jesús. Pero tenemos que entender que en este contexto y en este momento, lo que estaba pasando aquí es que Jesús estaba reprendiendo el enemigo, porque le estaba diciendo: ten compasión de ti. Cuando tú escuchas un ten compasión de ti, es que muchas veces eso hace que tú pienses en ti sobremanera más de la que debes pensar. Es decir, si Jesús hubiese escuchado la voz del enemigo diciéndole: ten compasión de ti, no hubiese ido a la cruz y no hubiese ido a camino hacia lo que el Padre tenía para Él. ¿Qué es lo que tenemos que aprender tú y yo de aquí? Lo que tenemos que ver es que muchas veces cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos o escuchamos voces que no vienen del Señor, eso muchas veces nos desvía del propósito de Dios. Y muchas veces decimos: debo seguir, debo continuar, debo ir más allá. Y aquí es cuando viene la palabra del Señor a decirnos que todo aquel que quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo. Entiende esta palabra hoy. Cuando el Señor te dice niéguese a sí mismo y toma tu cruz, el Señor te está diciendo: a veces necesitamos nosotros negarnos a nosotros mismos para alcanzar y llegar allí. Jesús, si hubiese escuchado el ten compasión de mí y hubiese hecho otra cosa y no hubiese ido a la cruz, no tendríamos vida eterna, no podríamos estar delante del Padre, no podríamos haber sido perdonados, rescatados, salvados. Pero Jesús sabía a lo que había venido a la tierra. Jesús sabía cuál era su propósito en la tierra. Y tú tienes que empezar a entender cuál es tu propósito en la tierra a través de negarte a ti mismo y coger tu cruz. ¿Qué nos pasa? Que nosotros como jóvenes muchas veces queremos todo, pero queremos todo sin abandonar nada. Es decir, queremos todo sin renunciar
a nada. Y eso es lo que nos pasa, y esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo necesitamos desprendernos de cosas, tú y yo necesitamos dejar cosas para ganar cosas. Es decir, necesitamos renunciar muchas veces para ganar. Por eso el Señor te dice aquí, todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, coger su cruz y seguirme, negarse a sí mismo, negarse el hecho de complacerte a ti mismo muchas veces, porque entiéndelo, si tú y yo lo que nos pasa es que muchas veces damos libre acceso a nuestros sentimientos, libre acceso a nuestras emociones, libre acceso a nuestros pensamientos. Lo que nos pasa es que vivimos por la carne. Entonces cuando vivimos de la carne ya no vivimos para Cristo, vivimos en pecado. Entonces lo que tenemos que saber aquí es que tenemos tú y yo que negarnos a nosotros mismos, negarnos el hecho de querer complacernos solo a nosotros mismos y seguir a Jesús y tomar esa cruz. Cuando el Señor nos habla aquí de toma tu cruz, no tiene que ser interpretado como algo irritante, toma tu cruz, como algo irritante que te vaya a hacer mal, no. Tiene que ser entendido que el Señor hizo una cruz para cada uno, una cruz para cada historia, y la cruz que el Señor hizo para cada uno no es ni más grande, no es ni más pequeña para ti. Es decir, lo que te quiero decir es que tu cruz, la que el Señor te ha dado, no es que sea más grande que no la vayas a soportar, ni es más pequeña para que tú a lo mejor pases de ella. Al contrario, la cruz que Dios ha puesto a cada uno es la perfecta y sabe lo que puede aguantar cada hijo suyo porque Él os ha creado. Entonces, en el momento que tú entiendes que muchas veces necesitamos negarnos a nosotros mismos para empezar a vivir aquello que el Señor tiene para nosotros y coger nuestra cruz y cargarla y seguir hacia Jesús, entendemos que estamos siendo discípulos de Jesús cuando hacemos esto. Porque el Señor dice además aquí abajo, en el versículo 25, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque muchas veces la persona que solo piensa en sí mismo ya está perdiendo su vida. La persona que solo piensa en agradarse a sí mismo o dar libre acceso a solo sus sentimientos, a solo sus emociones, a vivir a solo de sus deseos, lo que está haciendo en este momento es vivir para sí, entonces ya ha perdido. Pero aquel que pone aquí en la Biblia, pero aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y muchas veces lo que nos pasa a ti y a mí es que pensamos que estamos perdiendo, porque muchas veces vamos a contracorriente. Como jóvenes vamos a contracorriente de lo que el mundo está haciendo, vamos a contracorriente de lo que el mundo piensa, vamos a contracorriente de lo que las personas quieren que hagamos, pero eso no es lo que nos dice, pero eso no es lo que combina con lo que nosotros creemos, con nuestra naturaleza en Dios, sino que tenemos que entender que muchas veces, aunque vayamos en contracorriente, aunque vayamos muchas veces y pensemos que estamos perdiendo, y pensemos que estemos ya perdiendo nuestra vida, el Señor te dice que aquel que pierde su vida, por Él ya la ha hallado. El Señor dice muchas veces cuando tú cuando tú renuncias a cosas para acercarte a Dios, cuando tú renuncias muchas veces a ti mismo para acercarte a Dios, es cuando es cuando sabes y estás en ese camino siguiendo a Jesús. Porque el Señor no nos dice que es fácil el camino, el Señor no nos dice que es un camino de rosas, pero el Señor nos dice que es un camino que Él está con nosotros. Y si Jesús está contigo, ¿quién contra ti? Y eso nos lo dice su palabra. Pero para entender en total globalidad lo que el Señor nos dice aquí, que toma tu cruz, joven, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Lo podemos ver también en Gálatas 2:20. Si podéis acompañarme ahí donde estáis, Gálatas 2:20. Nuevo Testamento, Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú entiendes que ya no vives tú, pero vive Cristo en ti, empiezas a cobrar vida, empiezas a entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú te levantas por la mañana, y dices, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, te estás negando a ti mismo y estás diciendo, ya no vivo por mis sentimientos, ya no vivo por las emociones que están viniendo a mi vida, ya no vivo por las cosas que quieren ahogarme, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y como vive Cristo en mí, voy a vivir una vida de quien vive en mí. ¿Entiende esto que acabo de decir? Te lo voy a repetir. Tienes que vivir una vida de lo que vive en ti. Si tú estás profetizando y estás diciendo que Cristo vive en ti, vive una vida de que Cristo vive en ti. Es decir, una vida dispuesta al Evangelio, una vida dispuesta a agradar a Dios. Y cuando te vengan sentimientos de déjalo,
no, déjalo, no vas a llegar a nada. Tienes que decir, puede que esos sentimientos vengan a mí, pero yo ya he sido crucificado con Dios y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, no hay pensamiento de depresión, no hay pensamiento de suicidio, no hay pensamientos de angustia que pueda venir contra Dios, porque Cristo es mayor que todo eso. En ese momento que tú empiezas a entender que cuando te vienen saetas del enemigo a tu vida, a querer bajarte, a querer hacerte tener temor de las cosas, tienes que decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque cuando sé que Cristo vive en mí, sé que Cristo ya es vencedor y yo soy vencedor, porque mi yo ya está allí en la cruz, crucificado, así como decía Pablo, tenemos que entenderlo tú y yo. Por eso el Señor te llama hoy, a ti y a mí, a decirnos, hey, no pares, no lo dejes, niégate a ti mismo, coge tu cruz y sigue el camino, porque tienes que entender que tu propósito en la tierra, y Dios te ha puesto en esta tierra por algo, y puede que ahora no lo entiendas, y puede que ahora estés diciendo, pero el qué, cómo, cuándo. Primero, niégate a ti mismo, sigue buscando a Dios, continúa yendo hacia camino a Dios, y verás poco a poco como Dios va abriendo tu entendimiento, va abriendo tus ojos espirituales, y vas a empezar a entender las cosas de Dios en tu vida. Así que la palabra de Dios es directa y nos habla mucho. Y espero que el Señor te haya tocado, igual que a mí me ha tocado con esta palabra, que nos habla de vamos a negarnos a nosotros mismos, coger nuestra cruz, que no es ni más grande ni más pequeña. Y no sé por qué puedas estar pasando, pero el Señor está contigo y obra en tu vida, si tú deseas estar con Él. Señor, te doy gracias por la vida de cada joven, Padre. Guárdale, Señor, protégele, Señor, guíale, Señor. Señor, que puedan cada día, Señor, aprender, Señor, a que vives tú en ellos y no ellos, Señor. Y que en ese momento, Señor, cuando aprendan esto, Señor, sean fortalecidos en nombre de Jesús. Sean fortalecidos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu poder sobre sus vidas. A ti sea la gloria, la honra y el poder, Jesús. Gracias te damos, porque tú nos has amado, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, jóvenes, seguimos aquí conectados a tope. Ya sabéis que tenéis los anuncios, lo vamos a dejar ahora en la cajita de la descripción abajo, así que si podéis también compartir el vídeo con amigos, con lo que tengáis, y que podamos seguir avanzando y llevando el Evangelio. Un abrazo a todos, chao.